Hola, en esta parte del video vamos a hacer el pantalón. El pantalón es de color azul. Yo lo estoy haciendo en celeste. Pero bueno, vamos a hacer vamos a empezar con 44 cadenas. Vamos a formar como un anillo mágico. Vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y vamos a hacer 44 puntos bajos. De la 2 a la 4 vamos a hacer 44 puntos bajos, siempre empezando con un punto deslizado y una cadena por cada vuelta. Bien, en la 5 vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y ahí vamos a hacer el aumento. Y después vamos a continuar con 43 puntos bajos. En la fila 6 vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, 22 puntos bajos, un aumento y 22 puntos bajos. En la fila 7 vamos a empezar una parte de la pierna del pantalón. Entonces vamos a hacer 23 puntos bajos hasta acá. Vamos a hacer así, 23 puntos bajos acá y acá vamos a llegar. Vamos a trabajar en la mitad. La otra mitad la vamos a trabajar después. Bien, y entonces ahí lo dejamos. En la octava fila vamos a coger la primera fila, el primer punto bajo de la fila 7. Vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y vamos a trabajar en todo alrededor 22 puntos bajos. Hemos hecho primero un punto bajo y después vamos a continuar 22. En total vamos a tener 23 puntos bajos. De la fila 9 a la 10 vamos a hacer 23 puntos bajos. Bien, ahora en la fila 11, que es esta, yo lo he marcado con esto, perdón, no, de la fila 9, esta es la fila 9, de la fila 9 a la 10 vamos a hacer un punto bajo en cada punto de los que tenemos. En la fila 11 vamos a hacer, solo vamos a tomar la hebra, esta hebra de acá, solo esta, aquí, y vamos a hacer lo siguiente: 4 puntos bajos, una disminución por 3 veces y vamos a terminar con 5 puntos bajos. Seguimos haciendo el punto deslizado y la cadenita siempre, no se olviden, ¿ya? Para empezar cada vuelta. En la fila 12 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución por 4 veces. En la fila 13 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución por 4 veces. En la fila 14 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución por 2 veces. En total vamos a tener 10 puntos bajos. Bien, ahora en esta parte vamos a hacer la otra piernita. La otra piernita va a ser lo mismo. Vamos a hacer, empezamos de acá, acá. Vamos a coger el punto bajo, este sería el de acá, no, el de acá. A ver, déjenme ver, creo que es este. Vamos a contar, a ver. No, este no es este. Bien, entonces vamos a coger nuestra lana, el color que estamos usando, y vamos a empezar así. Hacemos una cadena y vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Bien, acá estamos en la fila 7 del otro lado de la pierna. Ya hicimos los 23 puntos bajos. Hay que enganchar de la parte de adelante, ya de la parte de atrás no, sino de la parte de adelante. Entonces vamos a, en la fila 8 vamos a hacer así. Vamos a meter la cadenita, vamos a meter el punto, así, sacamos con un deslizado cadena. Así vamos a empezar todos. Hacemos un punto bajo y hacemos 22 puntos bajos toda la vuelta.
de la fila 9 a la 10 vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Bien, ya acabamos la fila 10. Ahora en la fila 11 vamos a hacer un punto deslizado, una cadena para empezar las filas o las rondas, y vamos a hacer vamos a coger solamente la hebra de adentro y vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos y una disminución por 3 veces. Bien, acá yo ya hice las 3 veces y vamos a terminar con 5 puntos bajos. 1, a ver, perdón. Acá la disminución y acá 5 puntos bajos, solo tomando la hebra de adentro. Así. Bien, ahora acá ya vamos a tomar las 2 hebras para trabajar. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer en la fila 12 3 puntos bajos, una disminución por 4 veces. En la fila 13 2 puntos bajos, una disminución por 4 veces. Y en la 14 4 puntos bajos, una disminución por 2 veces. Terminando así con 10 puntos bajos, igual que esta piernita. Bien, ahora en esta parte del video vamos a poner la piernita. Le vamos a meter el alambre y lo vamos a coser los 10 puntos del pantalón con los 10 puntos de la pierna. Esto lo vamos a coser así medio. Este es el pantalón que está derechito, entonces lo vamos a ver así como la pierna es media así chuequita, torcida, lo vamos a coser torcido. Ahorita lo voy a coser y les voy a mostrar cómo queda. Bien, acá ya lo cosí, ven, entonces así está medio chuequito. Entonces ahora vamos a coser este, lo vamos igual a poner, y este lo vamos a coser, este lo cosimos chuequito, este lo vamos a coser más derechito. A ver, así. Ahorita lo voy a coser, lo voy a mostrar, pero la idea es que esta piernita esté chuequita y esta esté más derechita, cosa que tiene esa apariencia de así de chueco. Bueno, ahí ya lo cosí los dos, ven, así más o menos va a quedar. Ustedes usen un poquito la creatividad, así el ingenio para poder coserlo. Bien, se cose simple nomás, así como una cosida simple, no es tan difícil. Ahora lo voy a rellenar para ver cómo queda. Bien, ya lo rellené un poco, las piernitas acá están duritas. Acá no lo relleno mucho porque todavía vamos a seguir trabajando, entonces no va a ser difícil de rellenar. Bien, ahora vamos a trabajar la parte del pantalón, la parte larga. Acá es largo y acá es corto. Muy bien, ahora vamos a empezar a tejer la parte rota del pantalón, que es cortito hasta por acá. Vamos a ir como en el medio del tejido y vamos a coger la hebrita. Vamos a regresar al punto, a la fila 10. ¿Se acuerdan que en la fila 10 dejamos esta fila de lana? Solo cogimos una hebra. Bueno, así vamos a hacer. Vamos a jalar, hacemos cadena, hacemos un punto bajo, así, y vamos a trabajar un punto bajo en cada punto. ¿Ven? Ahí. Bueno, así van a tomar todo esto alrededor.
y vamos a terminar con un punto deslizado y una cadena y vamos a empezar así la siguiente vuelta, pero la siguiente vuelta ya vamos a empezar cogiendo las dos hebras hasta llegar a la vuelta 19, o sea, de la vuelta 12 a la 19, un punto bajo en cada punto. No se olviden que al empezar hacemos un punto deslizado y una cadena. Bien, así va a ir quedando el pantalón. Le dije desde las 12 a la 19, vamos a hacer desde las 12 hasta la 18 nada más. Ahora vamos a tejer esa parte que está media rota, así vamos a tratar de crear o dar esa apariencia de roto. Hola, estamos en la parte 19, en la vuelta 19 de la piernita y ahora vamos a dar el aspecto como de roto, algo así. Entonces vamos a hacer un deslizado, una cadena, vamos a hacer un punto deslizado, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, vamos a hacer un punto deslizado, punto doble, perdón, medio y un punto doble. Vamos a contar 1, 2 y en la tercera vamos a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a seguir con un punto deslizado más y vamos a hacer la cadena y vamos a hacer en el mismo punto que hicimos la cadena, vamos a hacer un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, hacemos una cadena, giramos el tejido, vamos a hacer una cadena en el mismo punto, perdón, un punto bajo en el mismo punto, otro punto bajo y en punto deslizado vamos a hacer, perdón, en el punto bajo vamos a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a hacer una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer un punto bajo en el punto que sigue y otro punto bajo. Ahora vamos a deslizarnos, vamos a deslizarnos acá, nos vamos a deslizar por acá, vamos a deslizarnos y vamos a seguir trabajando con punto deslizado. Deslizado 1, seguimos 2, 3, hacemos una cadena, un punto bajo en el mismo punto y hacemos otro punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Después de 6 puntos bajos hacemos una cadena, volteamos el tejido, hacemos un punto bajo en el mismo punto, 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos un deslizado en el punto 6. Un punto deslizado. Bien, giramos nomás el tejido, no hacemos punto de cadena, nada. No, sí hacemos cadena, mejor hacemos cadena, volteamos el tejido y acá un punto deslizado
así, hacemos un punto bajo, otro punto bajo, otro punto bajo y así, otro punto bajo. Giramos, seguimos, hacemos punto bajo, otro punto bajo, otro punto bajo y acá deslizamos, hacemos cadena, giramos y hacemos un punto deslizado, así, y así hacemos un punto bajo y otro punto bajo y ahí quedaría. Ahora vamos a deslizarnos, deslizamos 1, 2, 3, 4. Ahora seguimos haciendo deslizados. Acá seguimos un deslizado, deslizado, deslizado y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, hacemos un punto deslizado, un punto bajo, un punto medio alto, un punto alto y un punto doble alto y así, y acá contamos 1, 2, 3, 4 y en la quinta 1, 2, 3, 4 y en la quinta hacemos un punto deslizado, seguimos deslizando, ahí quedaría, hacemos una cadena y así, ¿ven? Entonces ahí yo tendría esa parte así como rota el pantaloncito. Bien, ahora vamos a hacer, acá cortamos el hilo y lo escondemos. Ahora vamos a hacer la parte de acá, que es la parte ya larga. Bueno, nos vemos en el próximo video.